este segundo bloque de MBD Noticias. Ya vamos a estar recibiendo a la historiadora Ana Frega para hablar de este proceso de bicentenario, pero sobre todo, ¿qué mirada tenemos hacia la historia? Ana, un gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días a todos. Me imagino que ha cambiado mucho, pero sobre todo te quería, lo que es la mirada hacia la historia, porque lo miramos desde un tiempo presente que siempre es distinto, ¿no? Pero ¿cómo podemos mirar, qué lectura tenemos en la actualidad sobre esos 200 años si miramos para atrás? Sí, yo creo que la manera de mirarlo por los historiadores, porque las conmemoraciones son otra cosa, ¿no? Las conmemoraciones buscan desde un presente y sobre todo proyectándose un futuro, pero desde los historiadores nosotros hemos cambiado la mirada pensando que ese ciclo de guerra contra Brasil que se inicia en 1825 no tenía un final predeterminado. O sea, que había distintos finales posibles y que se van a ir acomodando, si se quiere, al propio calor de la lucha, de las situaciones en la región y en el mundo. Porque a veces perdemos de vista que lo que estaba pasando en el Río de la Plata también era objeto de conocimiento y discusión en otros lugares, ¿no? Entonces, pensar el tema no desde lo que hoy es el Uruguay, sino lo que en ese momento podían ser futuros posibles, pensar que hubo proyectos de mantener este territorio dentro del Imperio de Brasil, o proyectos secesionistas de Brasil que incorporaran, o sea, que se separaran del imperio, provincias del imperio que se separaran y se integraran a este territorio. Proyectos de unión a las Provincias Unidas, pero también proyecto de unión a algunas de esas provincias, ¿no? Entonces, el 25 de agosto de 1825, lo que se está haciendo es un acto constituyente. ¿Qué queremos decir con esto? Porque no se hace una constitución, pero en el sentido de ley escrita, como va a ser la que se jura en 1830, pero se está constituyendo una soberanía política que, en uso de sus facultades, está declarando rotos, nulos, ¿no? Es decir, como que nunca hubieran existido los lazos que los habían unido a Portugal, a Brasil o a cualquiera del otro universo. Y esto estaba previsto desde antes de la cruzada. O sea, el inicio de la guerra tenía que ser seguido, por un lado, de la formación de un gobierno, o sea, de institucionalizar la revolución, porque había como terror a volver a los tiempos de Artigas de parte de los grupos que dirigían estos movimientos, pero además declarar nulos esos actos de incorporación. ¿Para qué? Para legitimar la guerra, para que este no fuera un movimiento rebelde dentro de un Estado, sino para que fuera un movimiento que defendía derechos legítimos, ¿no? Porque el principio del consentimiento, y por eso la ley de independencia dice arrancados por la violencia de la fuerza, el principio de consentimiento era el que daba legitimidad. ¿Y esto era de cúpulas o la gente estaba apoyando esto? Lo que pasa es que lo que tenemos que preguntarnos es qué apoya cada uno, ¿no? Eran varias opciones. Claro, así como en el día de hoy nos parece natural que hay distintos intereses dentro de la sociedad o que se miran determinadas cosas desde la perspectiva de esos colectivos o de esos grupos, bueno, en esa época también. Entonces, para algunos podía significar sí un proyecto político. Para otros, quitarse estos que los están explotando. Para otros, bueno, garantizarse seguir poblando donde están. Otros de este territorio o de Brasil, personas esclavizadas, podían ver acá como el escape, como la ruta para obtener la libertad. Desde los grupos indígenas que habían, capitulado, pactado en 1820 con las fuerzas portuguesas, esta podía ser otra oportunidad de hacer alianzas de guerra y participar contra los brasileños, no por un proyecto político, sino tal vez, por defender un territorio, un espacio que estaba en disputa por
otros intereses. Hoy lo estamos celebrando, es más, ahora hay todo un proceso de conmemoración por el Bicentenario que comienza en el 25 hasta el 30. Pero te pregunto, desde la mirada como historiadora, como historiadores en general, me imagino que debe haber debates, ¿es tan significativa la fecha del 25 de agosto? Yo creo que sí, por lo que te decía de momento constituyente. Ajá. Pero no constituyente del Estado Oriental del Uruguay o de la República Oriental del Uruguay, constituyente de una unidad política soberana que en el ejercicio de sus derechos soberanos plantea, y eso ocurre como, digamos, inmediatamente en la misma noche del 25 de agosto, plantea su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, en ese sentido es importante, porque lo que está definiendo es una voluntad de mantener una unidad política, la provincia oriental, que no cisplatina, separada del dominio de Brasil y de todos los otros dominios, y volver a lo que siempre se perteneció, ¿no? Que es como dice la ley de unión. Claro. En la Federación Uruguaya de Magisterio yo estaba repasando algunos, sobre todo cómo enseñan, ¿no? Cómo se tienen que parar desde la docencia para compartir, digo, bueno, y hablaban de superar la conmemoración que se está viviendo, ¿no? Para convertirse en una oportunidad de tener una mirada, de enriquecer la identidad, ¿no? Y yo digo, en esa contradicción cuando lo estudiamos como escolares, como liciales, de que nos generaba esa contradicción, también es parte de la identidad. ¿De qué manera contribuye todo esto a una identidad que es la que hoy tenemos? Más allá de que no era lo que estaban pensando de crear una república capaz en ese momento. Claro, lo que pasa es que si nosotros pensamos que el año 25 empieza a ser momento de conmemoración, fiesta cívica nacional, en 1860, o sea, si nosotros miramos el Uruguay en 1860, bueno, ahí había una necesidad de afirmar una viabilidad del país. ¿Por qué digo de afirmar la viabilidad? Porque la incursión o los intereses expansionistas de Brasil estaban allí, porque se podían hacer alianzas con la provincia de Buenos Aires, que estaba, digamos, también tratando de lograr la hegemonía en la Confederación, porque las fronteras se veían ultrapasadas por, digamos, propietarios brasileños y demás, y entonces había que afirmar el país. Y por eso pensar en un momento en que hay una declaración de independencia, o sea, piensen en el valor simbólico. Pensemos, por ejemplo, en la del 4 de julio de 1776 de las colonias inglesas en Estados Unidos, ¿no? Por eso yo decía que es un acto constituyente, lo que no quiere decir que estemos hablando de un pueblo oriental, porque las contradicciones se mantienen, porque decíamos hay distintos proyectos, distintas maneras de entender esto, y esas confrontaciones van a seguir. Claro. Pero sí me parece importante ese acto constituyente. Ahora, desde el presente, ¿qué otras cosas buscamos? Eso, ¿y qué nuevas preguntas nos estamos haciendo? Porque lo que estamos tratando de recuperar en la historia, ya desde hace varias décadas, y no solo sobre este periodo, sino sobre otros, es que esto no era exclusivamente un movimiento de varones blancos o blanqueados. O sea, este es un movimiento que atravesó toda la sociedad y atravesó a los que seguían afines a los brasileños y a quienes eran afines a cambiar por lo menos ese momento. Entonces, empezar a pensar que había varones y mujeres y que estaban todos atravesados por esto, porque las mujeres no tenemos que pensarlas solamente en el campo de batalla peleando. Tenemos que pensar las mujeres que quedan en las estancias donde pasan los soldados y arrasan, las mujeres que colaboran en los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, las que llevan las informaciones para los dos bandos, no solo para el bando de... Entonces, por ahí entrar a mirar lo que las fuentes nos dicen, porque las fuentes siempre las nombraron, pero capaz que los historiadores no nos deteníamos en eso. Y después ver los otros grupos, ¿no? Los afrodescendientes,
libres o esclavizados. Sí, uno tiene la sensación de que en el periodo de Artigas sí se daba más relevancia a mujeres, a afrodescendientes y tal, a indígenas, y en este periodo decís que también. Claro, es que nos tenemos que preguntar si el movimiento del 25 fue también una revolución social. O sea, ¿qué hay? ¿Fue una revolución social? Nos tenemos que preguntar. Las respuestas pueden ser, digamos, no necesariamente una respuesta uniforme, porque hay algunas, digamos, algunas experiencias de la década anterior, como esto de la soberanía territorial, que se mantienen. Pero no se mantiene ese énfasis en la igualdad que se había puesto en la década anterior. Entonces hay una, digamos, aparecen aquí también batallones de libertos o de a quienes se les ofrece la libertad, pero se les otorga. Aparecen alianzas de guerra, caciques como Baimaca Pirú, para mencionar uno de los conocidos, o Brown, o Rondó, Venado. Pero ¿qué pasa con ellos después de 1830? Y también el tema de las misiones de guaraníes, del lado oriental y del lado occidental del Uruguay. O sea, allí también hay una lucha por sus tierras, hay movimientos de población. ¿Y qué pasa después? O sea que tenemos que considerar que hay quienes encontraron en este proceso como el camino, ¿no? La fisura, como para cambiar su condición social. Recién me estabas mencionando bueno, éramos provincias platinas, ¿no? En ese momento, digo, bueno, todavía estaba esa mirada, esa intención de Brasil, esa presión de Buenos Aires, pero ¿qué pasa con la incidencia de Inglaterra? Recientemente se estrenó un documental sobre Lord Ponsonby que habla de esa incidencia de Inglaterra. ¿Estaba presente ya en el 25? ¿Con qué intereses? Inglaterra está presente desde mucho antes, porque Inglaterra, que estaba enfrentada a la alianza entre España y Francia, cuando se produce la invasión napoleónica, y los historiadores siempre nos vamos para atrás, pero porque hoy, en el 2025, tal vez nos parecen cosas lejanas, pero para alguien que está en 1825, el año 1815 o el año 1810 es un pasado muy reciente. Entonces, Inglaterra cambia de alianzas con Napoleón. Y entonces allí apoya a España, incluso las fuerzas británicas en España van a colaborar en la derrota de Napoleón. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que Gran Bretaña estaba ya participando de este proceso y tratando de digamos, empujar a España para que reconociera las independencias. Pero en Europa se había organizado, después de la derrota de Napoleón, un movimiento legitimista. Entonces, Inglaterra, yo diría que desde las invasiones inglesas en 1806 y 7 al Río de la Plata, como que había visto que el tema no era conquistar territorialmente, sino que el tema era mejorar los vínculos mercantiles. Y eso está presente. Puertos y comercio. Ese es el punto. Se planteó en la década del 10 y se va a plantear en la década del 20. Ahora, ¿eso quiere decir que Gran Bretaña inventó el Uruguay? Para nada. Porque si nosotros observamos la trayectoria, no solamente de Lord Ponsonby, de Robert Gordon, el embajador británico en Río de Janeiro, si nosotros vemos esa trayectoria, vemos que tienen un norte que es obtener la paz para mejorar el comercio y entrar a ver cuál puede ser la salida que garantice mejor esa paz, bueno, convenciendo a unos, convenciendo a otros, dejándose convencer por otros. O sea, no podemos pensar ni que la participación de Gran Bretaña fue inocua, porque no es lo mismo que lo sugiera Gran Bretaña a que lo sugiera, no sé, otra persona, pero tampoco podemos darle un papel tan decisivo en lo que ocurrió en 1828, que fue definir como fin de la guerra la formación de un Estado independiente mediante la declaración
del Imperio de Brasil y de las Provincias Unidas de que ese territorio sobre el cual consideraban tener derechos era o pasaba a ser independiente. Ana, tenemos que terminar. Simplemente para gente que nos está viendo en este momento, ¿dónde conseguir, qué libros nuevos leer con estas nuevas miradas, ¿no? Porque uno se queda con los que estudió hace mucho tiempo. ¿Hay? Sí, yo diría que a veces no es la lectura lo que nos, digamos, lo que más nos mueve. Capaz que sí podríamos invitar a la audiencia a ir al Museo Histórico Nacional, a la Casa de Rivera, en la calle Rincón y Misiones, porque allí se inauguró esta semana una muestra que lleva por título 1825, que trata de recuperar estas nuevas preguntas y miradas y que no se detiene solo en 1825, sino que va recorriendo las conmemoraciones hasta el día de hoy, ¿no? Bueno. Entonces, eso capaz que es un puente digamos, de entrada para ir leyendo cosas nuevas o cosas viejas con estas nuevas miradas, claro. ¿no? Está abierto ya desde el 25 inclusive. El día 25 incluso va a haber visitas guiadas a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde para que todos y todas se puedan acercar y disfrutar. Lo vamos a repetir. Bueno. Muchísimas gracias, Ana, gracias a por ustedes. estos minutos.